¿Cómo entra el mundo del cómic? El mundo del cómic es un mundo apasionante, está lleno de historias, está lleno de situaciones increíbles. Uno puede contar la historia que quiera a través del cómic. El cómic me sirve a mí para contar historias fantásticas, me sirve a mí para contar historias más aterrizadas de nuestro entorno, historias sociales, historias políticas, historias culturales o de la misma historia como tal. El cómic es una herramienta versátil que sirve tanto para divertir como para ser una puerta de acceso hacia la lectura. ¿Qué le hizo meterse al cómic? A mí el bichito del cómic me picó desde que conocí las caricaturas de la Warner, desde que conocí el trabajo de Chuck Jones, que en ese entonces no sabía quién era. Me parecía divertido ver los personajes brincando en la pantalla, pero me parecía también más interesante saber cómo es que un dibujo lograba eso. Lejos de acercarme a la animación, empecé a llegar al mundo del cómic a través de cómics muy sencillos, como los cómics de los Gnomos, los cómics de Condorito, y me fui apasionando por este cuento. Después me di cuenta que me servía para muchas cosas que estoy haciendo actualmente, para dictar clases, para enseñarle a la gente a leer, y que es de un versátil muy grande y con pocas herramientas puedo contar historias muy completas. Eso fue lo que más me apasionó. El cómic es llamado comúnmente como el cine del pobre, pero de pobre no tiene nada. El cine a través del cómic y cualquier historia a través del cómic es apasionante, saber que con pocos recursos, con poco dinero puedo contar historias espectaculares. Eso fue lo que me atrajo el cómic y eso fue lo que me apasionó. De hecho, los primeros trabajos que yo hice fue en el colegio, hace ya muchos años, cuando yo estaba en cuarto. Hice la historia de Rómulo y Remo con bolitas y palitos y le gustó muchísimo al profesor. Y dándome cuenta de eso, pues dije, hombre, este es el camino. ¿Cómo es el proceso de hacer un cómic? Para hacer un cómic se necesita básicamente el guión. Debo escribir el guión, debo estructurar bien los personajes, saber qué es lo que quieren. No es simplemente un bonito dibujo pintado en una hoja de papel, sino que tengan profundidad, que tengan problemas, que tengan sentimientos, que sean personas que comuniquen lo que el lector quiere. Me explico, si un lector encuentra que ese personaje también tiene conflictos similares a los que él tiene, así no tenga los superpoderes que tenga el personaje, se va a sentir muy identificado. Entonces es básico el guión. Después del guión, pues ya entra un trabajo a hacer los lápices, ya la persona que hace los lápices hace los dibujos adaptando ese guión al papel. Por eso el guionista debe hacer un trabajo muy meticuloso donde no confunda al que hace los lápices, al que hace los dibujos básicos. Después viene el intintador, que es el que le da el realce de las luces y las sombras. Luego viene el colorista y después ya se hace un trabajo de edición como tal para la impresión del cómic. Sin embargo, hoy en día existen herramientas donde el cómic no solamente se limita al papel, sino también explora la parte de multimedia, explora la parte del cómic digital. Hoy en día están de moda el formato CBR, los lectores hechos por los mismos fans, y eso ha ayudado pues que muchas obras que de pronto en papel no se consiguen, sí se puedan obtener a través de cómic digital y la gente tenga acceso a esas grandes obras que se han ganado premios internacionales. Entonces el proceso sí debe ser muy meticuloso. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el proceso es que el cómic es limitado, a diferencia de un video o a diferencia de una película que tiene, no importa si se pasa el límite de tiempo en el cine o en la película, en el cómic a uno se le dan un número determinado de páginas. Digamos, en un cómic tiene usted 22 páginas para hacer la historia y usted tiene que cuadrar la historia en 22 páginas y ahí es donde uno tiene que empezar a manejar absurdos. Yo no puedo contar La Guerra y la Paz en 4 páginas, así como yo tampoco puedo contar El Cuento de los 3 cerditos en 120 páginas. Tendría que adaptarle más cosas y salirme del original, o tendría que coger un pedacito de La Guerra y la Paz para contarlo en 4 páginas. ¿Qué enseña el cómic? El cómic enseña, desde lo que yo he aprendido desde mi barrera, yo diría que el cómic enseña a darle seguridad a quien lo trabaja, al artista, a hacerlo seguro de sí mismo. El cómic enseña lecciones de humildad grandes, aprender a escuchar, aprender a entender otros universos, otros puntos de vista diferentes a los de uno.
El cómic le enseña a uno a ser más abierto con su público, con el lector final, le enseña a uno a mirar aspectos de la sociedad que tal vez desde otros puntos de vista no se puede obtener con la inmediatez que el cómic permite. El cómic enseña a dibujar, claro, porque enseña a crear personajes por sí mismos, enseña a escribir, enseña ortografía y enseña también que a través del cómic yo puedo dictar cualquier otro tipo de cátedra, de enseñanza. A través de un cómic yo puedo hablar sobre prevención de desastres, puedo hablar de convivencia con mis vecinos, puedo hablar de una problemática social que hay en algún punto en particular, puedo hablar de problemas que están pasando en mi casa, puedo hablar de un conflicto que tiene un amigo, puedo hablar de mis locas aventuras que me pasaron en el colegio, puedo pasar de la angustia que tengo antes de un examen final, puedo contar algo que pasó, por ejemplo, en el Bogotazo, puedo contar mil cosas. Y esa versatilidad que tiene el cómic y esa inmediatez que tiene el cómic, gracias a que sus herramientas son muy económicas, es lo que permite que sea una ventana de acceso maravillosa para mucha gente, no importa qué tipo de estrato, sino que más que una limitante económica se vuelva una puerta de acceso hacia la creatividad desde muchos puntos de vista.